Ay, pero voy a seguir. 2x a la 3 más x Le voy a poner música y usted. elevado a la 1 medio. Y está elevado a la 1 medio, entonces recordemos que también lo podemos representar como la raíz cuadrada. Por tanto, la derivada sería igual a 6x al cuadrado más 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 2x a la 3 más x. La regla de la cadena es muy útil para derivar expresiones como esta, por ejemplo, y igual a a la u, es la función exponencial. La derivada de y a la u va a ser igual a e a la u, la misma expresión multiplicada por la derivada, es decir, por la derivada del exponente. Si es igual a e a la x, la derivada simplemente es la misma expresión. La derivada es la misma expresión. ¿Por qué? Porque si derivamos el exponente que es x, la derivada de x, eso lo multiplicamos por 1, entonces nos queda la misma expresión. Entonces, veamos un ejemplo. Y igual a e elevado a la 2x más 1. Su derivada es la misma expresión, e elevado a la 2x más 1, multiplicado por la derivada de la función interna, es decir, perdón, la derivada de la función interna, es decir, la derivada del exponente. Esto es la derivada de 2x más 1. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Ese 2 lo ponemos en la parte inicial. 2 elevado a la 2x más 1. Supongamos ahora la función y igual a n elevado a la 3x cuadrado más 5x. Recordemos que toda la expresión corresponde a la función externa y lo que está como exponente corresponde a la función interna. Entonces, si vamos a derivar, la derivada de acuerdo a la regla, decía n elevado a determinada exponente, la derivada es la misma expresión multiplicado por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de 3x cuadrado más 5x. Entonces derivamos, nos van a quedar dos expresiones, por eso abrimos el paréntesis. Derivada de 3x cuadrado pasa el 2 multiplicar al 3, 2 por 3, 6. X, el exponente le resta una unidad, 2 menos 1, 1, no es necesario poner ese exponente, más la derivada de 5x, que es 5. Organizamos la expresión del paréntesis, lo ubicamos en primera, 6 más 5 multiplicado por y elevado a la 3x cuadrado ¿Aló, don Daniel? 5x. Esta es la derivada. Bien, don Daniel, ¿cómo vamos? Aplicar la regla de la cadena es en la función logaritmo. Pregunta. Logaritmo natural. Ln significa logaritmo natural. Esta expresión de aquí. Logaritmo natural de la función u. Porque pues La derivada no se ha reportado. del logaritmo natural ¿Vienes? de u va a ser igual a 1 dividido en u, es decir, la expresión que esté dentro del logaritmo, multiplicada por la derivada de u, es decir, la derivada de Si algo, si mañana no puede Si venir. tenemos la función cuchillo. igual Si a usted ve que lo logaritmo tiene natural en de clase y eso, x, entonces simplemente pide su incapacidad. derivada va a ser igual a Por 1 2 días, sobre sí, dígale que usted x. puede, Si multiplicamos por la derivada interna, en este caso la derivada de x, Mañana. recordemos que la derivada de x es 1, entonces vamos a Cualquier multiplicar por 1 cosita me y nos pinta y quedaría me solo cuenta, ¿no, señor? la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esta la aplicamos cuando dentro de la función, dentro del logaritmo natural, hay una expresión, términos que están acompañando a la x, es decir, cuando es diferente de x. Veamos un ejemplo. Y igual
derivada de 3x es por 3 y la derivada de 2 sabemos que es 0. Multiplicamos simplemente No, es que sí, es que 3 por 3, entonces la derivada va a ser igual era bailar a 3 sobre 3x más. Veamos otro ejemplo. Supongamos la función y igual al logaritmo natural de 5x cuadrado más 6x. Por ahí hay un La que dice, expresión que está dentro del logaritmo la pongo dentro de dos barritas que corresponde al valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque el logaritmo solo se puede sacar a valores positivos. El valor absoluto, una expresión de un número, siempre nos va a dar un término positivo, un valor positivo. Entonces, derivamos. Sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre la expresión que está dentro del logaritmo. ¿Qué expresión está dentro del logaritmo? 5x al cuadrado más 6x. Multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de la expresión que está dentro del logaritmo. Entonces, multipliquemos derivada de 5x cuadrado, 10x, más derivada de 6x. 6. Si multiplicamos 1 por 10x más 6, que son las expresiones que están en numerados, nos queda 10x más 6 dividido en 5x cuadrado más 6x. Esta sería la derivada de la función logaritmo natural de 5x cuadrado más 6x. La regla de la cadena también es muy útil a la hora de derivar relaciones trigonométricas. Entonces, supongamos que la función y igual a seno de u. La derivada de la función va a ser igual. La derivada de seno es coseno de u. Esto vamos a ponerlo dentro de paréntesis. Recordemos que la expresión que está dentro del seno o dentro del coseno entre la relación trigonométrica que sea es inalterable. El seno de u, la derivada va a ser coseno de u, multiplicada por la derivada interna. Es decir, por la derivada de la expresión que esté dentro del seno o de la relación trigonométrica que corresponde. Si hablamos de que dentro de la función está x, si y es igual a seno de x, su derivada simplemente es coseno de x, porque si multiplicamos por la derivada interna, derivada de x es 1 y nos queda la misma expresión. Veamos un ejemplo. Y igual a seno de 2x. La derivada va a ser igual, derivada de seno, coseno, lo que está dentro de la función permanece igual, es inalterable, derivada de seno, coseno, y multiplicamos por la derivada de la función interna. ¿Qué es la función interna? 2x, entonces derivada de 2x es 2 multiplicado por 2. Acostumbrémonos a poner ese número que nos queda solito al final en primeros. 2 coseno de 2x. Veamos ahora otro ejemplo. Y igual a seno de x al cuadrado más 2x. Derivamos. La derivada de seno es coseno. Permanece la misma expresión, es decir, el mismo ángulo en este caso, multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de x al cuadrado más 2x. Entonces, derivamos el x al cuadrado, su derivada es 2x, más la derivada de 2x que es 2. Esta expresión, la derivada interna, la ubicamos en la parte inicial de la derivada. Entonces, como son dos términos, es necesario ponerlos entre paréntesis. 2x más 2 multiplicado por coseno de x cuadrado más 2x. Lo mismo se debe realizar cuando se derive cualquier relación trigonométrica.
a coseno de u, su derivada es menos seno de u multiplicado por la derivada interna, que es la prima. Si la función es igual, y igual a tangente de u, su derivada es igual a secante de u multiplicado por la derivada. Damos un ejemplo. Buscamos la función y igual a coseno de 5x. Si derivamos, derivada de coseno es menos seno de quién? De 5x multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada del 5x, que es 5. Organizamos menos por 5, que nos queda menos 5. Entonces la derivada es menos 5 seno de 5x. Hagamos un ejemplo ahora con la tangente. Supongamos que y es igual a tangente de 4x más 2. Su derivada, entonces recordemos que la derivada de la tangente es la secante. La derivada de la tangente es secante, perdón, secante de la misma expresión 4x más 2 multiplicada por la derivada interna, es decir, la derivada de 4x más 2. La derivada de 4x es 4, derivada de 2 es 0. Organizamos, ubicamos el 4 en la parte inicial, es 4 secante de 4x más 2. Veamos un ejemplo donde mezclamos varias funciones. Supongamos una función y igual a seno al cuadrado de 2x. Esta expresión es exactamente igual a tener seno de 2x todo elevado al cuadrado. En este caso tenemos tres funciones. La función que está elevada al cuadrado, la función c, la función c y la función que está dentro. Aquí debemos aplicar todas las leyes que sean necesarias, la regla de la cadena. Entonces derivamos la función externa. Entonces, la más externa es el cuadrado. Entonces en 2 lo pasamos a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? A multiplicar a seno de 2x. Y al exponente le restamos 1. 2 menos 1 punto. Multiplicado. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada interna. Entonces, ¿quién es la primera interna? Seno. Derivada de seno es coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de 2x.